Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la tercera clase de recursos y estrategias. En esta primera parte vamos a hablar de algunos de los recursos que se utilizan habitualmente con personas con TEA. ¿Mm? Comencemos la clase. Vamos a hablar de aquellas estrategias que son eh, facilitadoras de la comprensión del entorno y de las consignas, como son el aprendizaje sin error, el aprendizaje estructurado, el aprendizaje contextual y la generalización. El aprendizaje sin error y el aprendizaje estructurado y el aprendizaje conceptual pueden usarse simultáneamente, o sea, se utilizan estas distintas estrategias para distintos momentos o para desarrollar distintas habilidades. La generalización se realiza una vez, ¿sí?, que se han realizado estos aprendizajes de los que les hablé antes, porque justamente generalizar estos aprendizajes aprendidos eh, previamente a situaciones menos estructuradas. Comenzamos con el primero, que es aprendizaje sin error, que tiene que ver con la técnica ABA, ¿sí? Y es una estrategia de enseñanza que lo que busca es precisamente que el niño, la persona con TEA, entienda qué es lo que le estamos pidiendo, es decir, cuál es la consigna, cuál es la conducta que se espera que ellos realicen. Generalmente el aprendizaje con errores o más libre suele ser muy dificultoso para las personas con TEA porque ellos tienden a poder creer que una conducta errónea es la conducta esperable que nosotros queremos enseñar. Entonces, por eso se utiliza esta técnica donde la forma en que uno le expresa la consigna y la forma en que le enseña, digamos, cuál es la conducta que se espera, es justamente sin que quede ninguna duda de qué se trata, ¿sí? Para esto la persona va recibiendo distintos niveles de ayuda y en un momento dado estas ayudas se van retirando para que puedan, digamos, aprender a hacerlo de forma más autónoma. Bien, este aprendizaje sin error tiene como distintos pasos. Uno es la enseñanza específica. Hacemos con el chico, ¿sí?, con la persona, le mostramos qué es lo que esperamos que realice. Entonces moldeamos la conducta correcta brindándole toda la ayuda posible. Acompañar el cuerpo del niño con nuestra actividad. Hacemos con él, ¿sí? Luego vamos desvaneciendo las ayudas gradualmente, porque la idea, o sea, como que el objetivo final es que puedan realizarlo sin ningún tipo de ayuda. Y la idea es también que no respondan solo a la consigna específica, sino que las contingencias del ambiente les empiecen a dar las pautas necesarias para poder utilizar esa conducta o ese aprendizaje en la cotidianidad, ¿sí? Para poder, como no hay motivación en las personas con TEA por aprender estas cosas que para ellos no tienen sentido, como sí lo tiene para cualquier otra persona, porque en realidad, eh, digamos, el aprendizaje de a poco comienza siendo una forma eh, de lograr que el otro lo reconozca o entienden que logran mayores cosas con estos aprendizajes que van obteniendo. En cambio, a las personas con TEA les cuesta mucho entender, eh, digamos, esta parte o esta, como esto que implica el aprendizaje en sí. Entonces, se utilizan reforzadores, ¿sí? Que ya vamos a ver que hay distintos tipos y que podemos comenzar con unos, pero la idea siempre es que sea lo más cercano a lo socialmente, al reconocimiento social. Entonces, como les decía, siempre el refuerzo es como eso que genera o debería generar que la persona con la cual estamos trabajando se sienta interés
por la propuesta. Entonces tienen que ser, digamos, reforzadores que sean significativos para cada persona, ¿sí? Y también apropiados a la respuesta que se espera, o sea, cuanto más complejo es lo que estamos pidiendo, el reforzador tiene que ser más significativo, ¿no? O si implica mayor atención, o si implica mayor dificultad. Siempre la persona que está trabajando, o el terapeuta, el padre que está proponiendo este tipo de actividades, tiene que estar seguro de no reforzar ninguna respuesta incorrecta. Y a su vez, estar muy atento a reforzar cualquier respuesta correcta o intentos de respuesta correcta, ¿sí? Es decir, hay que estar muy atentos a a la conducta del chico y a que realmente el esfuerzo que hace tenga sentido. Si uno está distraído no es el momento para poder trabajar, porque probablemente se nos pasen, digamos, estas situaciones de iniciativa por parte del chico, y esto lo que genera es que no lo intente más. Obviamente que se basa justamente esta técnica en que el niño comprenda que la respuesta que el padre, el terapeuta le está dando frente a la conducta que realizó es precisamente por esa conducta, por haber realizado esa conducta. Eh, entonces, por eso también ahora vamos a ver cómo organizamos el ambiente para que no haya distracciones y para que el esfuerzo del chico, digamos, tenga sentido y sea fructífero, ¿sí? Se repite, digamos, las actividades para que uno pueda quedarse, digamos, que tenga seguro, que esté seguro de que la respuesta ha sido aprendida, o sea, que el chico entiende que cuando nosotros damos determinada consigna, la conducta que realiza es la conducta adecuada. Por eso, o sea, no es necesario reforzar cada una de las respuestas. Sí en un principio, cuando lo está aprendiendo, pero después el refuerzo puede llegar a ser cada tanto. O sea, realiza la actividad o responde adecuadamente y no siempre reforzamos, ¿sí? Sino que podemos reforzar cada 3 o 4 respuestas. Vamos a ver qué tipo de reforzadores se pueden usar. Esta es una forma digamos, de explicar o de clasificar a los reforzadores positivos. Siempre son refuerzos positivos porque son refuerzos que se dan por haber realizado bien la actividad o por haber realizado bien la consigna. No se refuerza negativamente, o sea, no se dice no frente a algo que está mal, se reinicia la actividad, ¿sí? No se quitan, digamos, refuerzos por una, sino que solamente cuando la persona realiza la conducta esperable, ahí en ese momento se refuerza, para que quede claro que es eso lo que, digamos, lo que nosotros esperamos que realice. Entonces, los reforzadores pueden ser de consumo, que es en general por los que se comienza a trabajar siempre y cuando digamos, los reforzadores implican que uno averigua cuáles son las cosas que a los chicos les suelen gustar, y para eso generalmente hablamos mucho con los papás, para que nos digan cuáles son las cosas que los chicos suelen gustarles o suelen disfrutar. Muchas veces son bienes comestibles, golosinas, galletitas, frutas, refrescos, chocolate en algunos casos. O cosas saladas, como pueden ser papas fritas. Esto, o sea, esto tratamos, digamos, de usarlos porque en realidad lo que nosotros entendemos es que el reforzador es fundamental para lograr aprendizaje. Pero también puede ser que haya actividades que les interesen, por ejemplo, ver la televisión, hojear un libro de dibujos, o incluso mirar por la ventana, o reforzadores manipulativos como el acceso al entretenimiento con un juego favorito, colorear, ir en bicicleta, navegar por internet, jugar con un celular, ¿sí?
También hay de posesión, que es oportunidad de sentarse en la silla preferida, de ponerse el vestido favorito, de tener una habitación individual o disfrutar en exclusiva, al menos temporalmente, de algún otro objeto. Y están los reforzadores sociales, que son los que habitualmente cualquier chico espera, que es la felicitación, la palmadita, el abrazo, el elogio, pero estos en general no son los que más les interesan a las personas con TEA. O sea, justamente por todo lo que vimos de sus dificultades en cuanto a las relaciones, lo social es lo que menos refuerza. Pero a veces hay cuestiones como cosquillas eh, o como ciertos juegos corporales que a algunos chicos les gustan y esto también se puede usar como reforzador, ¿sí? La idea es no tener un único reforzador, una única forma de reforzar, porque esto cansa, porque además, por ejemplo, si son de tipo comestibles o de tipo de manipulativos, como puede ser usar un subcelular o algo así, terminan siendo como contraproducentes si es lo único que existe. Lo único, uno trata de encontrar como dentro de lo que son los intereses, que a veces son intereses muy restrictivos los que presentan las personas con TEA, encontrar dos o tres para que no se sature y terminen no siendo reforzantes lo que nosotros estamos haciendo y además para cuidarlos, porque obviamente cuando se trata de cuestiones de consumo, eh, digamos, comer mucho chocolate, la cuestión es, si a un chico le gusta un chocolate, una galletita, lo que se hace es que esa galletita se divide en partecitas muy pequeñas, cuestión de que la galletita nos sirva para toda la actividad, ¿sí? O para varias actividades. Y cuestión de que no sea algo que le haga daño, ¿sí? Lo que vamos a tender siempre es a que se empiecen a incorporar los refuerzos sociales como posibilidades, porque son los menos nocivos y además son los que más acercan justamente a, a lo que es digamos, lo que habitualmente recibe cualquier chico por haber realizado una actividad, cualquier chico, cualquier persona, ¿no? En una actividad adecuada. Bueno, pasamos al otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje estructurado. Esto está relacionado con un método, un programa que se llama Teach, ¿sí? Que lo han desarrollado Eric Schopler y Gary Mesibov a partir de 1995 y todavía se sigue usando porque suele ser muy efectivo y en realidad es algo que complementa, digamos, o que permite el poder realizar el aprendizaje anterior, el aprendizaje sin error. ¿Por qué? Porque está, digamos, es una forma de organizar los espacios de manera que faciliten la atención, porque precisamente, digamos, generan, digamos, como mayor claridad en cuanto a dónde está lo importante. ¿Se acuerdan que cuando vimos las características de las personas con TEA, veíamos que a veces les suelen ser, digamos, les cuesta como focalizar la atención porque su atención está como eh, focalizada en estímulos que no son relevantes para nosotros, ¿sí? Pero que sí lo son para ellos. Entonces, digamos, el poder encontrar un espacio en el cual sea más sencillo que la persona con TEA nos mire, nos preste atención, esté pendiente de lo que nosotros les estamos diciendo, es fundamental. Y también es porque genera un clima, digamos, más relajado de trabajo, ¿sí? Porque no estamos teniendo que estar todo el tiempo diciéndole, mírame, o llamando su atención en forma constante. Por eso es importante que el entorno, sí, esté estructurado. Este sistema tiene tres niveles de estructuración, ¿no? Porque la estructura es lo que nos permite comprender el mundo en el cual estamos, ¿sí? Em, entonces, lo que se busca a través de este tipo de aprendizaje es dar respuesta a qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos esperando, dónde, cuándo y por cuánto tiempo, ¿no? Y cómo realizar, cómo se realiza una actividad. Entonces, eh,
Primero encontramos un primer nivel de estructuración que es la organización espacial, que es los espacios delimitarlos, ¿sí? En función de las actividades. Que quede claro para la persona cuál es el lugar en el cual se realiza cada espacio. Esto tiene que ver con la idea también de lo que muchos jardines de infantes o en, digamos, nosotros le llamamos jardín de infantes acá en Argentina, pero puede ser para, eh, digamos, las escuelas que son para niños muy pequeños, de 3 a 5 años, en donde muchas veces lo que hay son la división del espacio por rincones, ¿sí? En donde están bien claro para los nenes que precisamente presentan muchas dificultades de atención, donde se juega, dónde se está el horario de los cuentos, porque los cuentos están en un lugar determinado, dónde dejo mis cosas, porque hay un perchero donde habitualmente las dejamos. Bueno, la idea es poder armar algo similar en el espacio donde estemos trabajando. Puede ser en el centro especializado, puede ser en la escuela de nivel a donde el chico vaya, si es posible organizarlo así, o puede ser también en el hogar, ¿sí? De esta forma, digamos, cuando nosotros le proponemos al chico realizar una actividad y vamos hacia un espacio determinado, los chicos pueden aprender lo que habitualmente le vamos a pedir en ese lugar, ¿no? Por eso dice que contesta la pregunta, ¿qué debo hacer aquí? ¿Sí? Eh, para esto también vamos a ver que utilizamos pictogramas, donde de alguna manera buscamos que encuentren no solo por el espacio y la organización del mobiliario, sino también por, digamos, un apoyo visual que haga más claro lo que ahí hacemos. Que en realidad no es que los chicos van a discriminar el dibujo o la imagen que ahí se presente, sino que van a asociar, ¿sí? Que cuando vayamos a ese espacio, que cuando estemos en ese lugar donde está ese dibujo o ese pictograma, nosotros vamos a realizar determinada actividad. Otro nivel de estructuración son las agendas, ¿sí? Que son series de objetos, fotografías, dibujos o listas escritas, porque eso tiene que ver con las posibilidades de que sean más sencillas para la persona de comprender lo que nosotros estamos queriendo, digamos, los momentos o las eh, eh, distintas situaciones a las cuales los vamos a enfrentar durante un determinado tiempo, ¿sí? Eh, y estas agendas van a estar colocadas en un lugar, digamos que siempre va a ser el mismo. En algunos casos puede ser el mismo lugar donde ellos se sientan, cercano a donde se sientan, puede ser en la pared, al lado o al costado donde ellos se sientan, puede ser una barrita en donde estén hechos que se acerca y se aleja, digamos, de ellos en distintos momentos. Y lo que le va a explicar es qué va a hacer en ese momento, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se arman y cómo se, se explican a los chicos cómo eh, se utiliza este recurso habitualmente con ellos. Em, y también vamos a entender por qué a veces son objetos, a veces son fotografías. Con objetos se utilizan con los niños más pequeños, ¿sí? Para que sea más fácil de asociar. Fotografías a veces se usan, pero no con todos los chicos, porque la fotografía termina siendo como muy llamativa para ellos con cosas que no son relevantes, por ejemplo. Y a veces, digamos, los colores, las luces, el brillo que a veces implican las fotografías, ya de por sí es algo que no los ayuda a atender, ¿sí? A lo relevante de lo que muestra esa fotografía. Entonces muchas veces utilizan dibujos o pictogramas, ¿sí? Que son lo que está comprobado que suelen ser, digamos, la forma más clara para ellos de entender o de poder asociar lo que realicen con ese dibujo, ¿sí? Y por supuesto, si los chicos adquieren lectoescritura, pasan a ser después escritas. Igualmente, todas las agendas implican que por más que tengan un dibujo, una fotografía o un objeto, siempre igual está una palabra escrita de lo que representa ese dibujo, ¿sí? O esa fotografía o ese objeto. ¿Por qué? Porque no solo le tiene que quedar claro a la persona, sino a todos los que trabajen con ese chico qué es lo que en ese momento representa
eso, que no sea solo por lo que nosotros podemos intuir de lo que se muestra, sino también de que quede claro para qué estamos usando eso. La palabra es lo que te da la posibilidad de que no haya equívocos. Y por último está el tercer nivel de estructuración, que es la organización de tareas y sistemas de trabajo. Es decir, es una forma determinada de explicar ciertas tareas que ellos ya han aprendido, ¿sí? De forma explícita en su momento, por enseñanza explícita, y que después puedan aprender a realizarlas sin ayuda externa, ¿sí? La forma de presentación de estas tareas facilitan el que ellos puedan entender qué tienen que hacer con ese material, cómo tienen que hacer esa tarea y durante cuánto tiempo. Ya cuando las veamos les voy a explicar mejor. Bueno, con respecto a la organización espacial, como yo les decía, se delimitan espacios físicos, ¿sí? Eh, donde cada actividad se realiza en un lugar determinado, y por otro lado implica también el diseño de las distintas zonas, ¿sí? Donde cada una de estas actividades se van a realizar. Esto es para facilitar la atención, o sea, disminuir los distractores, y también para que ellos estén más relajados, para que no eh, aparezcan conductas disruptivas, ¿sí? O para poder minimizarlas si es que aparecen habitualmente. Eh, entonces, por eso usamos separaciones, usamos el mobiliario de determinada forma, se sientan en una silla determinada para hacer determinadas actividades y para otra nos sentamos en otro, nos sentamos en el piso sobre una alfombra. Bueno, con cada chico va a ir pensando, digamos, cuál es la forma más adecuada. Aunque cuando muchas veces se trabaja en un centro, en los centros la actividad suele ser grupal, entonces si suele ser grupal, digamos, lo que se hace es ir buscando, digamos, cosas que puedan ser por todos aceptadas o para todos comprendidas para que sean las mismas, o con algunos chicos, por ejemplo, algunos chicos no se sientan en en una alfombra porque les resulta aversivo, entonces para ellos se utiliza una colchoneta, por ejemplo, ¿sí? Pero la idea es que cambiamos de espacio para hacer una actividad distinta. Los espacios grandes suelen ser muy confusos, como muy poco contenedores para ellos. Entonces, si por ejemplo se sale a un patio, los patios también van a tener que tener cierta estructura o cierta eh, contención en algunas cosas con algún tipo, por ejemplo, cuando se sale a hacer educación física, también la forma de distribuir los elementos o dónde realizamos tal parte de educación física, dónde realizamos otra, también tiene que tener una organización, porque eso facilita que puedan entender lo que les vamos a pedir, ¿sí? Y que no tiendan a lo que hacen muchos, que es deambular sin sentido, que les impide, digamos, poder atender a alguna propuesta nueva que le estamos haciendo. Acá son distintos ejemplos de cómo se podría organizar un espacio, ¿sí? Por un lado, los lugares, está determinado dónde están los juguetes, ¿sí? Donde están, quizás estas son bandejas donde hay materiales diversos para determinadas cosas, hay colores con los cuales también podemos discriminar dónde localizar determinados espacios. Ven, como yo les decía, hay un espacio que es con una alfombra que puede ser para jugar y para el tiempo libre, ¿sí? Donde ellos eligen qué es lo que quieren hacer, no todo es trabajo. ¿Sí? Dentro de lo que es, ahora cuando veamos las agendas vamos a ver que en las agendas aparecen momentos de trabajo, momentos de higiene, momentos de desayuno, merienda, ¿sí? Y que estos espacios son diferentes. Y a veces, cuando no hay un espacio que se pueda cambiar tanto, porque los espacios no son tan grandes o porque no hay posibilidad de discriminar, bueno, a veces lo que se hace es que el espacio en donde están cambia porque se quita una mesa y aparece digamos, otra donde se pueden, que es más grande quizás, y ahí se comparte con otros el desayuno o la merienda, ¿sí? Eh, digamos, cada espacio, digamos, la posibilidad de delimitar el espacio facilita la comprensión. Obviamente ven que también puede haber carteles con los cuales, digamos, también podemos explicar, por ejemplo, las actividades que son aceptadas o adecuadas, ¿sí?
por ejemplo, y por eso aparece el corazón como una opción. Pero bueno, esto va a ir dependiendo de cada grupo, de cada posibilidad de comprender o de asociar determinadas pictogramas o dibujos a determinadas situaciones. Eso se va trabajando poco a poco. Otra actividad, sí, que yo les decía, bueno, por un lado tiene que ver con el espacio y por otro lado tiene que ver con la organización de las actividades. Estas, lo que se llaman las carpetas de trabajo independiente, son formas de explicar, ¿sí? Em, cómo realizar una actividad, que obviamente ellos aprendieron a hacer antes. Estas muchas tienen que ver con apareo, con hacer un rompecabezas, cuando ellos ya aprendieron a hacerlo con aprendizaje sin error, y como ya lo conocen, pueden hacer actividades similares, aprendidas, ¿sí? Solo, sin tanta ayuda. Y lo que vemos es que en las carpetas, ¿sí? Aparece de un lado, ¿sí? Los estímulos que hay que asociar, ¿sí? A la otra parte, a la otra hoja, ¿sí? Entonces, acá lo que tendríamos que asociar es por tamaño, ¿sí? Aparear por tamaño. Entonces, pongo la más chiquitita en la flor más chiquita y así sucesivamente, ¿sí? Acá lo mismo, tengo una forma, digamos, por partes de un objeto, ¿sí? Acá lo tengo completo y lo que tengo que hacer es poner cada una de estas partes en el lugar que corresponde para armar el rompecabezas. Y así con todos, ¿sí? Con algunos, estas carpetas tienen actividades más simples y actividades más complejas, ¿sí? Que se van intercambiando. No se pone todo lo simple primero y después lo más complejo, porque si no cansa, sino que se pone una actividad más simple, otra más compleja y así sucesivamente. Estas carpetas se utilizan para momentos de espera, para momentos de entre una actividad y otra. Suelen ser actividades que terminan siendo relajantes para ellos, ¿sí? Que les permiten poder estar realizando una actividad funcional, ¿sí? En momentos en donde las esperas pueden llegar a ser muy largas. Después esto lo utilizan para cuando van al médico, para cuando tienen que esperar en cualquier situación, es fácil de llevar a distintos lugares, ¿sí? Y suele ser un buen recurso. Acá tenemos las otras formas de explicar una actividad, que son las bandejas de trabajo independiente. Si vemos esta que tenemos acá, ¿sí? Las carpetas son autoexplicativas, es decir, aparece una serie de objetos, ¿sí? Que son los estímulos con los cuales yo voy a tener que trabajar, ¿sí? Y una forma explicada claramente de qué es lo que va en cada lugar, ¿no? Entonces acá van los números, acá van las formas y acá van las letras, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Implica también poder tener un primer estímulo de cada uno para que sea inequívoco para los chicos qué es lo que tienen que poner en cada lugar, ¿sí? Obviamente, como les decía antes, son todas actividades que ellos han aprendido a hacer, ¿sí? Explícitamente, que entienden lo que esta actividad, o sea, no es una actividad que no conocen, ¿sí? Y también sirve para los momentos de espera, sirven para hacer actividades funcionales cuando no hay una actividad específica que realizar en un momento determinado, ¿sí? Acá hay una serie de ejemplos, pero todas son autoexplicativas, ¿sí? Acá muestra, o sea, y siempre son de izquierda a derecha, como es la lectoescritura, ¿sí? Porque, digamos, la forma, digamos, esto también tiene que ver con aprender, ¿sí? Para el día de mañana, o sea, para poder entender que así es como organizamos los aprendizajes y así es como habitualmente nos manejamos eh, en un libro, en un cuaderno, cuando escribimos, ¿sí? Y por eso se utiliza, y esto es fundamental, no es que siempre los estímulos van a estar, eh, o pueden estar abajo o arriba, porque hay agendas, hay cosas que también se hacen de esa manera, no siempre es de izquierda a derecha, pero también puede ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Eh, bueno, esto como ven, hay actividades que son más simples y actividades que son más complejas. Dependerá del nivel de aprendizaje de los chicos, cuáles son las actividades que les vamos ofreciendo, ¿sí? Pero es lo mismo que decíamos con respecto a las carpetas.
no se ofrecen actividades todas complejas, aunque el chico ya las pueda hacer. Precisamente como son varias que se dan en forma conjunta, ¿sí? Se van intercalando actividades más simples y actividades más complejas para que no se fatigue, ¿sí? Estas, como ven, todas estas cosas pueden ser, o sea, algunas se compran, pero en general son todas cosas que pueden hacerte en el hogar, que la pueden hacer en el centro. ¿Y esto por qué es de esta forma? Porque muchas veces los chicos frente a un enojo, frente a una conducta, esto puede romperse, o sea, ¿sí? Entonces, comprar algo tiene que ser materiales que si algún chico se enoja y lo tira, no pueda generar lastimar a otro, ¿sí? O lastimarse a sí mismo, y también porque, digamos, también facilita el hecho de que podamos hacer muchas, ¿sí? En cambio, cuando uno a veces compra cosas hechas, digamos, que son a veces muy costosas, para las familias resulta ser muy costoso el tener, porque cuantas más tenés, más posibilidades hay de intercalar y de ofrecer en distintos momentos distintas cosas, entonces, bueno, hacerlo también algo que sea eh, más económico, también facilita que se pueda tener muchas propuestas, ¿no? Y distintas. Y también esto tiene que ver, por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? También tiene que ver con habilidades que han aprendido, por ejemplo, esto es enroscar, ¿no? Que tiene que ver también con, no solo con cuestiones cognitivas, de apareo, de clasificación, de lectoescritura, sino también con habilidades que son necesarias o importantes mantener, como son habilidades motrices, ¿sí? Vuelvo a repetir, estas son todas habilidades que ya aprendieron, no se proponen cosas que los chicos no sepan hacer o les cueste hacer, ¿sí? Por lo menos no de esta manera, se trabajará con la otra forma, con el aprendizaje sin error. Otra cosa importante es que la cantidad, ¿sí? de estímulos con los cuales tienen que trabajar también les da noción de tiempo, es decir, esto les permite decir, bueno, hasta que no quede esto vacío, no termino la actividad, ¿sí? Por eso son autoexplicativas, explican cómo hay que hacer la actividad y a su vez cuánto tiempo va a durar la actividad. Entonces, de acuerdo a la complejidad de la propuesta, sea lo que le cueste al chico realizar determinada actividad y el tiempo también que nosotros digamos, queramos que ellos estén realizando estas actividades, será la cantidad de estímulos que ofrezcamos. Puede ser que en un momento dado, si nosotros queremos, o sea, nosotros necesitamos que por un tiempo estén, o sea, haya un tiempo de espera de 20 minutos, quizás le damos 3 bandejas con pocos estímulos, ¿no? Para que las pueda hacer. Y quizás a veces necesitamos más tiempo, entonces van a haber más estímulos y dependerá también del día que tenga ese chico, si ese día puede o no puede, entonces podemos, digamos, en eso tenemos que estar atentos a no generar en ellos fatiga, a no generar en ellos, digamos, después, digamos, como eh, mm, algo que le cree rechazo frente a la propuesta, ¿sí? Bueno, como les decía, la otra forma de trabajo es el aprendizaje, dentro de lo que es el aprendizaje estructurado, son las agendas. Está comprobado por distintos estudios que se han hecho, por lo que nos han contado las personas con TEA, que para ellos les es más fácil entender lo que sucede a su alrededor, entender el entorno a través de lo visual, ¿sí? Entonces, lo que también se llama lo analógico, ¿no? Esto es muy rápido, ya que, y a nosotros también nos pasa, ¿no? Si nosotros estamos en un lugar donde no conocemos, por ejemplo, el idioma, no sabemos, no conocemos a nadie, de repente queremos ir al baño, por ejemplo, no sé, un aeropuerto, ¿no? Eh, la forma más rápida de poder encontrar dónde está el baño es buscar justamente el pictograma de baño, ¿sí? Y rápidamente encontramos el lugar que necesitamos, ¿sí? No necesitamos una explicación, eh, ni que alguien nos ayude. Ya con buscar ese pictograma ya encontramos aquello que necesitamos. Por lo que les decía, el funcionamiento cognitivo de las personas con TEA, por lo que se ha estudiado, las capacidades visoespaciales parecen preservadas, ¿sí? Entonces,
no solamente los estímulos visuales, sino también los que se presentan en forma secuenciada son más sencillos para ellos de entender, ¿sí? Por eso entonces las agendas tienen en cuenta estas dos posibilidades, lo visual, ¿sí? Y la secuencia. Acá como dice que este tipo de estrategias o de elementos nos hacen como de traductor, ¿no? Sobre lo que sucede en el entorno. La organización secuencial, bueno, digamos, las agendas se arman, digamos, justamente explicando como los distintos momentos de una actividad o de un día, ¿no? Del tiempo, ¿sí? Entonces, se basan en, digamos, algo que también a ellos los organiza, que son las rutinas. Las rutinas a ellos les permiten tener más seguridad de lo que va a pasar cada día. Entonces, utilizamos la rutina y la traducimos, ¿sí? A partir de estos dibujos, digamos, donde explican cada distintos momentos de esta rutina. Vuelvo a repetir, esto no es por discriminación o por entender que cuando yo muestro determinado dibujo está la actividad, sino que es por asociación. Yo presento, digamos, las actividades del día y ellos van a ir asociando que cuando aparece determinado dibujo, cuando aparece determinada pictograma, se hace determinada cosa. Y esto es, digamos, lo que se repita, digamos, rutinariamente, hace que se comprenda o que se le permita, digamos, anticipar, ¿sí? Qué es lo que va a pasar. Y además, el hecho de que aparezca todo lo que va a pasar en un determinado tiempo del día, por ejemplo, lo que se hace en el centro, durante un tiempo determinado, a ellos les da la seguridad, digamos, de que cuando se llegue al último, eh, digamos, pictograma del día, en realidad el día, o sea, todo lo que se hizo en el centro terminó, ¿sí? Y se cambia, ¿sí? Generalmente en el centro el último pictograma que aparece es el de casa, ¿sí? Entonces, primero para poder ir a casa se entiende que primero tengo que hacer otras actividades previas. Cuando me estoy acercando a casa es porque se está terminando el tiempo de estar en el centro. Esto también permite, que como habíamos hablado en relación con las dificultades que ellos presentan para aceptar los cambios, digamos, el poder ir introduciendo de a poco ciertos cambios, o sea, se presenta la agenda como tiene que ser en todo el día y en algún momento se explica que determinada cosa que estaba prevista hacer no se va a hacer y que se va a hacer otra cosa. Pero esto se tiene que trabajar con tiempo, viendo cuál, digamos, que no sea obviamente la actividad que más espera el chico, ¿sí? Y a veces esto pasa porque la vida es así de compleja y de repente estamos esperando que suceda algo y por algo eso no puede suceder, ¿sí? No sé, que de repente alguien que estaba previsto una actividad que se tenía que hacer, por ejemplo, educación física en el patio, no se puede hacer porque llueve, ¿sí? Entonces, bueno, eso es inevitable, digamos. Se va a hacer quizás la actividad, pero en otro espacio. Eso ya es un cambio, eso ya es difícil de entender para ellos, entonces hay que de alguna forma explicárselos. El objetivo a largo plazo es que ellos puedan organizar su vida, digamos, utilizando esto como utilizamos nosotros nuestras agendas, la agenda de nuestro teléfono, la agenda, digamos, nuestras agendas de planificación habitual, como hacemos todos en nuestra vida. Bueno, la idea es poder introducir esto, digamos, como un elemento que les sirva para poder organizarse y para poder ellos mismos aprender a armarla. ¿No? Bien, las agendas entonces son secuencias de actividades de trabajo que se van a realizar en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Como les dije, pueden ser con objetos, pueden ser fotografías o imágenes o pictogramas, ¿no? Tienen que estar situados en un lugar claro y estable, ¿sí? Para que sepa a dónde tiene que dirigirse si quiere saber qué es lo que va a pasar próximamente o cuánto falta para que pase lo que a ellos les gusta. Responde a la pregunta que tengo que hacer, incluye encima del dibujo siempre la palabra, ¿sí? Que representa la actividad. Si hay un cambio se puede tachar, a veces se utiliza una cruz hecha en rojo, ¿sí? Que se pone encima del dibujo de la imagen y, digamos, debajo, al lado,
se pone la actividad nueva que se va a realizar. Esa se suspende, se realiza otra, o muchas veces, digamos, no aparece otra actividad, sino que se continúa con la siguiente, ¿sí? Se hace con la persona, ¿sí? Armamos la agenda con la persona, ¿sí? Lo armando conjuntamente, ¿sí? Y la idea es que primero se arma de forma entera, se lee, digamos, si la persona no puede, lo leemos nosotros, le vamos contando, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer aquello, después vamos a hacer lo otro, ¿sí? Y por último te vas a casa o, tomas la leche, bueno, digamos, alguna actividad que sea como la más esperada por el chico, ¿sí? Em, eh, se hace todos los días, se hace al principio del día, ¿sí? Es lo primero que se hace, quizás primero se saluda, pero después es lo primero que se hace, es lo que organiza el día. Cuando o sea, se arma toda y después se dice, bueno, y ahora vamos a hacer esto, la primera actividad, de izquierda a derecha, como les decía. Se realiza la actividad, cuando se termina volvemos a la agenda, ¿sí? Y se pueden hacer de varias formas. En algunos casos, las que vamos a ver nosotros, ahora que yo les doy de ejemplo, se utiliza como si fuera un señalador, ¿sí? Donde se muestra cuál es la actividad que se está haciendo en el momento y después se pasa a la siguiente cuando se termina. En general también lo que se utiliza es que se quita el pictograma de lo que ya terminó y se guarda en algún compartimento, ¿sí? Cercano a la agenda. No desaparece, queda dentro, es como que queda como el testimonio de lo que ya ha realizado, ¿sí? Em, y después se muestra la actividad siguiente, que es la actividad se va a hacer en ese momento, que se va a continuar haciendo, ¿sí? Con cada momento se hace lo mismo, ¿sí? Hasta llegar al último. Si el niño puede leer, o sea, ya ha ido incorporando lo que significan estas palabras, por más de que no lea, digamos, pero ya ha logrado asociar algunos de estos pictogramas con, o objetos, de acuerdo a la edad del chico, con la situación, la lee con nosotros. Bueno, ahora vamos a trabajar, después vamos a desayunar, después vamos a hacer, ¿sí? Pero se busca que sea él quien pueda ir incorporándolo como propuesta. Obviamente cuando se llega a la lectoescritura no se continúa trabajando con pictogramas, sino que se trabaja con escribiendo cada una de las actividades y después tachándolas, ¿sí? Una vez que se realizan. Obviamente, después se va complejizando. Por ejemplo, hay una de las propuestas, o sea, uno de los momentos en donde es tiempo libre, donde él puede aprender a elegir entre actividades que le interesan o le gustan, ¿sí? Entonces, se puede poner dentro de la agenda, cuando el chico ya lo ha incorporado, opciones, ¿sí? De actividades que cuando llegue el momento él puede elegir entre esas opciones cuál de las dos quisiera hacer. O elegir primero una y después la otra, ¿sí? Eh, Esto es para que, digamos, no poder ampliar la posibilidad y flexibilizar las posibilidades de los concurrentes, que no sea siempre exactamente igual, ¿sí? Acá, como les decía, son distintas formas de hacer la agenda. Puede ser de arriba hacia abajo o puede ser de izquierda a derecha. Como les decía, en algunos casos se utiliza algún tipo de señalador, ¿sí? O en otros casos directamente se quita la actividad que se terminó, ¿sí? Y se continúa. Siempre queda todo lo que, o sea, queda puesto todo lo que se tiene, lo que falta, ¿sí? Para realizar. Acá, por ejemplo, ¿sí? Esta, por ejemplo, es de la rutina de una casa, ¿sí? Por eso lo último es dormir, ¿sí? Y acá tiene que ver las actividades que va a realizar en el día: se despierta, se va al baño, ¿sí? Desayuna, luego se prepara para poder ir al centro, ¿sí? Y realiza determinadas actividades. A veces se incluyen eventos que tienen que ver, eventos especiales, por ejemplo, que va a haber un cumpleaños, luego que vuelve a su casa y por último, sí, que
que va a dormir, ¿sí? Esto es lo que habitualmente puede pasar en un momento de un centro. Esto, como son muchas horas, en algunos chicos no se ponen todas las actividades que se van a realizar, se ponen las más relevantes, ¿sí? Cuantos más chicos son o menos tiempo hace que están realizando el tratamiento, son menos cosas que se ponen, ¿sí? Es lo más significativo. Después sí se pueden ir haciendo como por partes. En el caso de esta, digamos, acá llega hasta el recreo, ¿sí? No toda la mañana, no toda la tarde, ¿sí? Sino solamente una parte de la tarde, ¿sí? Eso se va evaluando de acuerdo a cada persona, cuál sería la mejor forma de organizarle la agenda, ¿sí? También se utilizan calendarios, ¿sí? Organizadores de la semana, ¿sí? Esto es más complejo, no se utiliza desde un principio, se utiliza cuando los chicos ya aprendieron digamos, a incorporar, digamos, más nociones de tiempo. Son muy difíciles el esto de entender. Muchas veces a veces se hace como algo más simple, como esta de acá abajo, en donde se explica que durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se va al colegio o al centro, ¿sí? Y sábado y domingo nos quedamos en casa. Esto sirve muchas veces para explicar los feriados, o sea, ¿por qué un día en donde debería ir al colegio no voy, por ejemplo, ¿no? Entonces se aclara que determinado día no hay colegio y que sí va a estar en casa también, ¿sí? Y acá, digamos, sería como estos planificadores que nosotros muchas veces tenemos en nuestros trabajos, donde aparece la semana y donde nosotros ponemos lo significativo de cada uno de los días. Por ejemplo, que tenemos que hacer actividades específicas, como puede ser el ir a un consultorio o si vamos a tener una reunión. Bueno, ellos también organizan su semana de esta forma, ¿sí? Y acá está explicado diferente, o sea, acá no está explicado que estoy en casa, sino que no voy al colegio, ¿no? Por ser sábado y domingo, ¿sí? Em, También existen las agendas que se utilizan para no solo explicar, o sea, las anteriores eran agendas que se llaman de trabajo o agendas de anticipación, ¿sí? Y estas son agendas secuenciadas para explicar los pasos que tiene una actividad, ¿sí? Eh, Estas sirven como apoyos visuales cuando vamos enseñando una actividad en sí misma. Por ejemplo, el poner la mesa, ¿no? Eh, Vuelvo a repetir, algunas agendas, la cantidad de explicación que tenga o la cantidad de pictogramas que tenga una agenda va a depender de la posibilidad de atender de los cosas. En general son entre 3, 5, pero pueden llegar a complejizarse hasta 10 o más, ¿sí? Si los chicos pueden cada vez complejizar más la actividad. La idea es que sirvan después para que pueda hacer la actividad como recordatorio, como uno utiliza una receta de cocina, ¿sí? Nosotros para cocinar cosas que ya sabemos cocinar, no solemos utilizar la receta, pero cuando queremos hacer algo nuevo, o queremos hacer algo mejor de lo que nos sale habitualmente, recurrimos a algo que nos da un recordatorio de cuáles son todos los pasos. Esta es la misma idea, ¿sí? Es poder entender que cada actividad tiene una secuencia de pasos que implica, ¿sí? Y una forma de hacerse, que no empiezo por poner el vaso si antes no puse el mantel, ¿sí? Sino que primero pongo el mantel, después pongo los cubiertos, después pongo los vasos, ¿sí? Eh, bueno. ¿Qué es el aprendizaje contextual? El aprendizaje contextual son cuando yo enseño una actividad, ¿sí? Que necesita un espacio determinado. Entonces, si yo voy a enseñar algo que tenga que ver con la higiene, ¿sí? Voy a realizarla en el baño. Entonces, si enseño o trato de que el chico aprenda algo con respecto a educación física, lo voy a hacer en un patio, lo voy a hacer en un club, o cuando hay un evento específico, que puede ser en el centro o puede ser un cumpleaños, puedo enseñar, digamos, o puedo explicar qué es lo que va a pasar, ¿sí? Cómo me debo comportar, qué es lo que se espera que yo realice en determinado lugar o determinado. Entonces acá utilizamos, digamos, para el aprendizaje contextual utilizamos los mismos apoyos visuales que son muy similares a los que estuvimos hablando recién, sobre todo las agendas,
El encadenamiento hacia atrás, que ahora vamos a ver cómo es, perdón, y la desensibilización a través de prácticas previas. O sea, yo enseño una situación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los eventos. Los eventos muchas veces implican mayor cantidad de gente, más ruido, hacer cosas que ya aprendí en un espacio donde hay mucho más dificultad para poder atender a lo que está sucediendo, ¿sí? Hay muchos estímulos que como que pueden estar como interfiriendo en mi posibilidad de entender lo que está sucediendo. Entonces, se te utilizan, digamos, se hacen prácticas, ¿sí? De esa situación con menos estímulos, con menos gente, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, si se va a hacer un cumpleaños, si es la primera vez que un chico participa en una actividad de cumpleaños, bueno, hacemos como una simulación antes de que quizás venga la familia del chico de cumpleaños, digamos, lo hacemos sin que esté la familia para que a ver para que sepan qué es lo que va a pasar, qué hacemos primero, qué hacemos después, ¿sí? Es la forma de entender, digamos que un contexto nos puede dar pautas de lo que vamos a realizar en ese momento, ¿sí? Pero a veces estas pautas tienen que ser, necesitan de ayudas para que podamos terminar de entender qué es lo que pasa, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo en el contexto, para que el chico entienda, digamos, eh, qué es lo que eh, se espera que realicen en esos momentos, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a cómo es la mejor forma de ayudarlo en esa situación. Como les decía, se van a usar los apoyos visuales, por ejemplo, para el cepillado de dientes se va a utilizar eh, una agenda secuenciada, ¿sí? Con los pasos que implica el cepillado de dientes, ¿sí? Y a su vez se va a realizar, ¿sí? Moldeamiento y encadenamiento. El moldeamiento es esto que vemos que está haciendo la terapeuta con este niño, ¿sí? Que es tomar su mano y mostrarle, indicarle qué paso es el que está realizando en este momento, ¿sí? Acá vemos que está toda la agenda secuenciada, acá está con fotos, porque evidentemente para este chico es más claro si se hace con fotos que si se hace con pictogramas, ¿sí? Y le va indicando paso por paso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero vemos la agenda, después realizamos la acción. Y probablemente realice la acción junto con él, ¿sí? Por eso es moldeamiento, moldea la acción del chico. Cuando el chico la va aprendiendo, uno se va ofreciendo menor ayuda, ¿sí? eh, quizás le muestra la agenda, lo ayuda a mostrar la agenda, o le dice, mira la agenda, ¿sí? Y por último, y después quizás acompaña, lo acompaña en el espacio, pero deja que el chico haga, ¿sí? Solo. O le muestra con moldeamiento, sí, con modelo, ¿no? Moldeamiento es cuando hacemos con él. Modelo es cuando mostramos qué es lo que esperamos. Por ejemplo, si queremos que una vez que hacemos con las manos se las refriegue, les mostramos eso para que el chico trate de imitarlo o hacer como nosotros, ¿sí? Pero no todos los chicos pueden, por eso muchas veces utilizan moldeamiento. Y el encadenamiento hacia atrás es que no se enseñan todos los pasos de la actividad, empezando por el primero, porque suele ser muy tedioso, ¿sí? Entonces, se hace con él, se ofrece moldeamiento para todos los primeros pasos, ¿sí? Y el último, digamos, se le enseña para que lo haga solo. O sea, se muestra cómo y después se lo deja que lo haga solo. Y después se va enseñando de atrás hacia adelante. Se enseña el paso anterior y después el anterior hasta llegar al primero, ¿sí? Es como que no se le pide que haga todo junto en un principio, sino que vaya aprendiendo las partes que son más cercanas a la finalización de la tarea, que es lo que a ellos, digamos, más les interesa, que se termine, ¿sí? La generalización. Bueno, la generalización es, una vez que yo aprendí de forma explícita, con todos los apoyos, con todas las ayudas, trato de realizar las mismas actividades en otros entornos menos estructurados, ¿sí? En contextos naturales. Naturalizo lo que voy aprendiendo. Entonces le explicamos a los papás cómo hacerlo también en casa, ¿sí? Cómo lo vimos o logramos que este chico comprendiera cómo hacerlo en forma más independiente o adecuadamente y se lo mostramos a las familias para que lo puedan también practicar en casa.
para que lo puedan hacer en la escuela de nivel, si es que van a su escuela de nivel, si lo pueden, y que también después esto implica espacios de socialización, es decir, que puedan ir a no solo desayunar en el centro o en la casa, sino que puedan ir a desayunar a un bar, que puedan ir a desayunar a a la casa de otro familiar, de otro amigo, ¿sí? Haciéndolo adecuadamente, comprar en un negocio, ¿sí? Jugar en una plaza y no solamente jugar en casa, ¿sí? Estos espacios son espacios que como, digamos, decíamos antes, son digamos, estamos en un espacio muy estructurado, que es en el centro, incluso en las casas, que también se estructuran los espacios, pero después el mundo no es así. Entonces, lo más importante de todo el trabajo, ¿sí? Es poder llegar a que ellos realicen de una forma, digamos, tranquila, disfrutando de la posibilidad de hacer en espacios sociales o culturales, o sea, en distintos momentos, en inclusión, ¿sí? No solo que siempre estén en el espacio que está preparado para ellos, sino que puedan estar cada vez en espacios menos preparados. Sabiendo que van a necesitar apoyo, sabiendo que van a necesitar facilitaciones, hablando para que los entornos sean quizás eh, mejores o más de diseño universal, con todas las posibilidades de que no sean tan ruidosos, de que se entienda las dificultades que ellos tienen, pero también pudiendo ellos, digamos, participando, digamos, de todas las opciones que brinda cada una de las culturas en las que cada uno está inmerso, ¿sí? Eh, entonces, todo esto implica, obviamente, desensibilización, prácticas específicas, ¿sí? Eh, apoyos visuales, ¿sí? Como las agendas de anticipación, las agendas secuenciadas, eh, digamos también la posibilidad de tener reforzadores frente al esfuerzo que están haciendo de realizar actividades más complejas, eh, la posibilidad de poder tener momentos de respiro, o sea, de poder estar usando, no sé, o auriculares o algún tipo de actividad que los pueda eh, relajar frente a lugares donde pueden sentirse estresados, ¿sí? Pero siempre todo el trabajo es para llegar a la generalización. O sea, partimos de la estructura para poder llegar a lo natural, a lo cotidiano, ¿sí? A lo social, ¿sí? A la inclusión social. Bueno, hemos realizado esta tercera clase. Supongo que aparecerán muchas preguntas. Cada uno de estos tipos de aprendizaje que vimos daría para hacer un curso específico, digamos, pero bueno, es como yo les dije desde un principio, la idea de este curso es poder dar estrategias, explicaciones que nos acerquen, digamos, a la forma de entender eh, cómo aprenden, cómo se les facilita, digamos, la vida, las situaciones diarias a las personas con TEA. Estos recursos y otros que vamos a seguir viendo, digamos, les permiten eso, les permiten entender mejor el entorno en el que se encuentran, qué es lo que les pedimos, aprender a hacer cosas nuevas, a no quedarse en sus intereses restrictivos, a poder incluirse socialmente, eh, a poder sentirse relajados en situaciones que no lo son tanto, que antes eran totalmente estresantes. Esto que vimos en el video, en la primera clase, ¿no? De este chico que entraba al shopping, bueno, quizás las sensaciones que tiene este chico cuando entra y con todos los estímulos que tiene a su alrededor, se pueden trabajar y a eso apuntamos para que pueda realizar, participar de este tipo de actividades con su familia sin sentir todas esas sensaciones que siente. O aprendiendo a entender lo que sucede para poder anticiparse, para poder, digamos, autorregularse. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo otras estrategias para este tipo de cosas.
El aprendizaje formal de contenidos, de recursos cognitivos, de habilidades comunicativas, de habilidades funcionales, ¿sí? Facilita la comprensión eh, de todo lo que pasa a mi alrededor. Nos permite, nos abre, digamos, la posibilidad de tener recursos, de tener herramientas, ¿sí? Entonces, este tipo de enseñanzas permite que adquieran esas herramientas, ¿sí? Estas son estrategias que no las digo yo, sino que están comprobadas en el tiempo. Mi experiencia de trabajo también, digamos, a mí me da la seguridad de que les estoy contando sobre estrategias que sirven, ¿sí? Pero sobre todo sirven en la medida en que, como hablamos en la segunda clase, digamos, el profesional que las realice tenga claro cómo hacerlas, haya aprendido a realizarlas, se anime a que otro supervise su trabajo para ver si la forma en que lo está haciendo es adecuada. Cuando una estrategia como esta no da resultado en el tiempo, lo primero que tenemos que pensar es si nosotros estamos utilizando la estrategia adecuadamente, si nosotros elegimos el reforzador adecuado, si el espacio es todo lo estructurado y es adecuado para este niño. O sea, primero repensar lo que estamos haciendo nosotros, para después ver si la dificultad está en la forma de aprender del niño. Primero revisemos lo que nosotros hacemos, ¿sí? Pidamos ayuda para que nos den un feedback, para que nos digan si lo que estamos haciendo. Esto del trabajo en equipo garantiza que el chico reciba, ¿sí? Que la persona reciba aquello que necesita, ¿sí? Bueno, espero que les haya interesado, que haya sido clara en la explicación y bueno, nos vemos en la próxima clase.